Bienvenidos al Club Gaming and Tech, el Sensei Estelar. En esta ocasión les traigo este invento de mano de DIY Perks, quien ha diseñado el primer PlayStation 5 Super Slim y completamente funcional. En este video vamos a ver todos los detalles y además resaltar técnicamente los aspectos que este genio tomó en consideración y por qué. Si quieres ver el video completo, puedes ir al canal de DIY Perks. En este caso vamos a hacer un resumen corto y sustancioso. DIY Perks es un gran youtuber que se encarga de hacer proyectos, modificaciones, ese tipo de cosas. Y en este caso, para este proyecto tomó en consideración el simple hecho de que Sony nos ha acostumbrado de siempre hacer una versión Slim, una consola Super Slim en sus revisiones de PlayStation 5. En este caso, sabemos que el PlayStation 5 ha sido muy criticado por ser la consola más grande jamás creada. Sin embargo, sabemos que detrás de esto existen diferentes motivos, pero lo podemos resumir en términos de costo efectivo. Así, todas las compañías deben ser costo efectivas para el desarrollo de cualquier equipo o tecnología. Si no, es muy difícil competir en el mercado y sostener. El proyecto se basa en compactar un PlayStation 5 funcional en tan solo, señores, 2 centímetros de grosor, lo que de primera mano es algo impresionante, ya que se convertiría en una serie Super Slim. Al destapar el PlayStation 5, lo primero que podemos notar es la cámara de vapor en cobre y su fuente de poder son los elementos más grandes dentro del PlayStation 5 y por ende es lo que hace más grande la consola. Señores, entre la cámara de refrigeración en cobre y el motherboard, ustedes saben, se ve que está por encima de los 2.8 centímetros y se entiende necesario, ya que debe enfriar el System on Chip o el procesador del PlayStation, que es de 180 watts o 180 TDP, el cual Sony acertadamente le ha colocado un metal líquido para mejorar sus niveles de refrigeración. Para este proyecto, DIY Perks elimina la gigante cámara de vapor para optar por una opción más minimalista, considerando el modelo de muchas computadoras que utilizan una refrigeración líquida, dando así más oportunidad de disminuir el tamaño del PlayStation, pero también tener una refrigeración eficaz. Para esto, crea un bloque de cobre que servirá como contacto con el System on Chip y decide comprar, señores, 300 euros de cobre para improvisar una nueva cámara de refrigeración, pero en esta ocasión esta sería líquida. Si te fijas en el precio, solo la inversión en cobre más la inversión del trabajo que va a tomarse DIY Perks, señores, estamos hablando de que es una adaptación costosa y riesgosa, pero señores, el pana es muy duro. Después de eliminar el conector de la fuente del PlayStation 5, se embarca a diseñar esta cámara de cobre que conducirá el líquido para enfriar el procesador o System on Chip tan demandante del PlayStation 5. Oye, checate esta vaina. Lo impresionante y el trabajo bien cuidado de DIY Perks. Después de crear ambas placas, él mismo las funde en el horno con una especie de soldadura especial para esta temperatura y ustedes saben, para que el trabajo no se dañe, señores, es increíble lo que hace este pana. Luego de concluir con este proceso, procede a llenar la cámara líquida con diferentes soluciones, tú sabes, como para limpiarlo por dentro, con alcohol, entre otras soluciones para liberar los ductos de cualquier residuo. Ustedes saben que no puede quedar nada ahí. Esto antes de completarlo con el líquido especial para esta tarea. Luego inicia a llenar la cámara del líquido y se asegura de que consta con la presión adecuada. Le da una brilladita a la placa, tú sabes, para mejorar la estética y empieza a armar su nuevo PlayStation 5 Super Slim. Es interesante cómo diseña cada una de las partes que van a disipar el calor en las memorias, el VRM y demás componentes. Oye, recuerda que no solo el procesador del PlayStation 5 se calienta. Le coloca la cantidad justa de metal líquido al procesador y empieza a armar. Señores, pero existe un problemita y es que el power supply del PlayStation aún no lo ha conectado y ahí
es una de las partes más grandes dentro de la consola, así que opta por hacer una solución externa como otras consolas lo han hecho antes. O sea, la misma PlayStation Slim venían anteriormente con fuentes externas. El Xbox One también lo hizo, entre otras, ya que en este sentido no puedes bajar los watts de la fuente, ya que podría comprometer el desempeño de la consola. Algo que me llamó poderosamente la atención es que la carcasa completa de la consola es hecha en cobre. Recuerden que el proyecto es compactar el PlayStation 5 en una versión de tan solo 2 centímetros y por eso, entiendo, se hace necesario. Oye, el pana es duro y luego de armar la carcasa del nuevo PlayStation 5 Super Slim es de tan solo, señores, 1.8 centímetros. ¡Wow! Increíble. Pero aún falta la fuente. El radiador. Ustedes saben, el radiador que va a pumpear y enfriar el líquido aquí que hace de una adaptación, de una fuente, de una PC. Ustedes saben que debe de mantener el voltaje necesario. Y el radiador para que caiga en una cámara que él diseñó para que ambos coexistan y se vean lo más estético posible. Señores, el PlayStation 5 Super Slim está vivo. DJI Perks lo ha logrado. La incógnita es si este PlayStation 5 es funcional y cuál será su desempeño. Los resultados fueron impresionantes. Este PlayStation 5, señores, es frío, es una nevera en todos los sentidos, más que la consola original. Y aquí te dejo la comparación en términos de temperatura en Celsius versus la consola original. Señores, este proyecto es uno de los más impresionantes que he visto y nosotros, los amantes de este tipo de proyecto y tecnología, debemos darle un like a DJI Perks y seguir su trabajo. Desde esta óptica te das cuenta lo que cuesta hacer una consola costo efectiva. Mira lo caro que es el cobre, mira el trabajo que se debe hacer para llegar a este punto y cada compañía debe ingeniársela para llevarte un equipo que cumpla con todos los checks o condiciones que para ellos tengan sentido. Ojo, en este video te enseñé el final feliz. DJI Perks antes de esto tuvo detalles con el encendido que pudo resolver y ocurrió algo inesperado que terminó dañando el PlayStation 5 anterior que armaba. Sin embargo, este pana no se dio por vencido, desarmó otro PlayStation 5 que tenía por ahí para armar nueva vez la consola y darle curso al proyecto. Así que te voy a dejar el link en la descripción de este video completo si te interesa ver lo que pasó en realidad, todos los detalles y ya tú sabes, dale su apoyo. Así que ya sabes, este es el primer PlayStation Super Slim del mundo. Si te gustó este video, déjanos un like, suscríbete al Club Gaming and Tech para más contenido sobre el mundo de la tecnología y los videojuegos. El Sensei se despide, ya tú sabes.